Hola a todas las personas que están viendo este taller. El contenido de este taller es sobre cómo hacer un salto de empezar a juzgar a, después de juzgar, volvernos parte de equipos académicos y qué herramientas empezar a utilizar para crecer en los espacios que son los equipos académicos y las adjudicaciones. Mi primer disclaimer es que obviamente esto es sobre todo para adjudicación open, que es el tipo de equipo en el que he tenido más experiencia. Y algunos tips que pueden serles útiles para cuando empiezan a hacer ese salto de juzgar a adjudicar. Hay un disclaimer que quiero hacer y es que las personas tenemos un proceso diferente cuando empezamos a hacer esta transición. Hay personas que em, empiezan de maneras distintas. Hay gente que empezó debatiendo y le empezaron a invitar a equipos académicos. Entonces, esto es un poco la experiencia personal que he tenido y también que he podido ver y evaluar de otras personas y que creo que puede serles útil para distintos torneos. Así que vayamos a ello. Em, Primero quería hablarles un poco de la experiencia que yo he tenido en este tipo de espacios y después empezar con algunos generales que creo que podrían serles útiles independientemente de cómo inicien. Em, para mí, un parteaguas fue después de SEMUE 2022. Posterior a haberlo ganado, la verdad es que se facilitaron distintos procesos que permitieron que pudiera empezar a pertenecer a equipos académicos. Pero lo que les diría inicialmente es, siempre es muy útil aceptar la mayor experiencia posible, sobre todo cuando no hemos tenido experiencia previa, así sean torneos pequeños. Porque usualmente hay gente más experimentada que nosotras, que son quienes nos van enseñando y dotándonos de herramientas que obviamente solamente la práctica nos da, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante porque hay veces en las que decidimos no aceptar equipos de adjudicación que tal vez no tienen tanto renombre o que pueden no ser tan grandes. Y creo que ese es un grave error porque todas las veces que podamos ser aprendices o vicejefes nos permite sin duda consolidarnos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, vamos a la primera parte de este pequeño taller sobre cómo hacer ese salto. Y lo primero es postular, postular, postular. ¿Por qué creo que esto es muy importante? Muchas veces las personas nos sentimos intimidadas de postular, em, porque hay muchas postulaciones, a veces no hay suficientes, es complicado encontrar ese balance, pero independientemente de si quedamos en las postulaciones o no, la verdad es que son bien útiles para recibir dos cosas. La primera es retroalimentación, que siempre que postulan la pueden pedir y que creo que es muy necesaria para poder tener el crecimiento que esperamos. Y la segunda es para simplemente irnos consolidando y reconociendo cómo se va moviendo el circuito respecto de las cosas que vamos escribiendo. También hay postulaciones que tienen partes prácticas que no son solo examen. Así que lo primero que les recomendaría es, independientemente de que crean que pueden quedar en el equipo académico al que están postulando o no, postulen. Así sea, se mude, así sea otros torneos, siempre les va a ayudar a tener crecimiento y a, además, pues convivir o coexistir con otras personas que pueden darles recomendaciones muy útiles. Esto es lo primero. Así que mi primera recomendación es postulen a los equipos, incluso si no tienen la certeza o si no se sienten seguras de que van a quedar, porque el mero proceso, la verdad es que les va a hacer crecer y aprender un montón. Pero vamos a el siguiente elemento de este brevísimo taller, que es sobre cómo hacer una buena postulación. Lo primero es, los equipos de adjudicación suelen hacer instrucciones, incisos o preguntas con algún grado de como trick questions o preguntas que tienen elementos muy específicos que esperan una respuesta muy particular. Así que tal vez esto sea algo autoexplicatorio, pero tómenlo con pinzas porque es muy importante y es, lean muy bien, muy, muy bien las instrucciones. Y algo que mucha gente no hace, que yo creo que es un grave error, la verdad, es no leer toda la postulación antes de empezar a postular. ¿Y por qué esto es necesario? Lo primero es, les va a dar una noción muy buena de qué tan largo es el documento que están por hacer y así se toman con tiempo las cosas o con menos tiempo dependiendo de qué tanto crean que es necesario. Y lo segundo es, les voy a ayudar a identificar preguntas que pueden resolver más rápidamente y otras que no tanto. Tanto para dedicarle el tiempo como para, por ejemplo, utilizar recursos de consulta. Por ejemplo, acercarse a otras personas que pueden tener experiencia y que les podrían ayudar, rebotar ideas que les parecen necesarias rebotar. Así que lean toda la postulación completa de inicio a fin y lean muy bien las instrucciones. Lo segundo es, siempre tengan
un pequeño CV o hoja de vida actualizada de los torneos más importantes que han juzgado o debatido. Y se los digo que constantemente lo actualicen porque llega un momento en donde si no, se nos acumula el trabajo de actualización, nos da flojera hacerlo y olvidamos ciertos torneos que son importantes. Y casi todos los exámenes en algún momento van a tener, o las postulaciones más bien, en algún momento van a tener una pregunta que sea específicamente para hoja de vida. Y entonces esto les ayuda a no tener que hacer ese trabajo extra y les va a facilitar muchísimo el proceso de postulación porque a veces nos tardamos mucho tiempo rellenando la experiencia. Lo segundo, muy importante, mucha gente no lo hace, es tómense el tiempo para postular. Em, Siempre creo que las postulaciones que se rellenan un día antes o un par de horas antes tienen una grave falencia, y esto lo he visto a lo largo de todo el tiempo que he revisado postulaciones, que he podido adjudicar, etcétera. Y la falencia para mí es casi siempre, aunque tengan muy buenas respuestas, les falta profundidad. En medida en la que ustedes tengan tiempo para hacer las cosas, no les estoy diciendo háganlo un mes antes, pero sí el tiempo que ustedes consideren necesario, les va a servir mucho para poder hacerlo con mucha calma, mucha tranquilidad y poder subir las postulaciones lo mejor posible, con el mayor análisis posible, con la mejor extensión posible. Entonces, tómense el tiempo, verifiquen todo, lean primero la postulación. Lo tercero es un poco buscar el contenido necesario, rebotarlo con otras personas, ver buenas prácticas de otros torneos, ver lo que hacen otros equipos de adjudicación, pregunten, sean extremadamente curiosas de lo que hacen los equipos de adjudicación. Usualmente les van a contestar y espero que les contesten bien, porque es parte de lo que tenemos que hacer un poco como para el resto del circuito. O vayan con figuras que ustedes saben que han sido adjudicación muchas veces y pregunten cosas que les importan respecto del torneo. Por ejemplo, ¿cómo decides o cómo decidiste un break de personas cosas en este torneo? ¿Por qué esta es la cantidad de equipos que hay en las llaves? ¿Cuál fue la razón detrás de hacer un draw de ronda 9 con estas personas en el panel? Y eso les va a ayudar mucho a nutrirse de opiniones diferentes y consolidar un criterio propio que para la hora de postular, sin duda, les va a servir un montón para tener una postulación que sea más robusta y que tenga de una diversidad mucho más profunda de opiniones. Mm, Esta es una un poco tonta, pero a mí me sirve mucho. Espero que les funcione y es leer en voz alta lo que están escribiendo una vez que lo han escrito. Hay muchas postulaciones donde incluso si tenemos mucha experiencia, la verdad es que el problema suele ser que parte de ese querer escribir todo, aglomerarlo todo, tener un conjunto de muy buenas respuestas, se vuelve confuso el leer. O no estamos siendo concisas o lo suficientemente efectivas en responder a lo que nos está solicitando la pregunta específica. Y leer en voz alta les va a ayudar a darse cuenta de si están haciendo eso o no. Lo cual me lleva a lo siguiente, que es las preguntas usualmente no preguntan más de dos cosas, solamente tres. Identifiquen que los elementos de su respuesta se estén dirigiendo de vuelta a la pregunta que les están haciendo. Piénsenlo un poco como la construcción de un argumento en un debate. Tienen que ser efectivas en explicar de manera muy clara y muy precisa lo que les están preguntando. Porque a veces para las personas ya hemos leído muchas postulaciones y de repente la confusión que pueden generar las respuestas hace que pues sea difícil evaluar esas postulaciones o que nuestro contenido no esté llegando a la persona que le está leyendo de la mejor manera posible. E inevitablemente, este es un gran consejo en debate, no solo cuando están postulando, sino en general, inevitablemente van a fallar, inevitablemente. Debate, el circuito es una cosa donde simple, o sea, por simple estadística, vamos a tener más fallos en los que vamos a tener victorias. Y es, en parte, ser resilientes a aceptar que va a haber veces en las que vamos a postular y la postulación no nos va a salir bien. Entonces es súper importante estar abiertos a que eso nos pase, pero también a reconocer que es algo que tenemos que seguir intentando. Y algo que es extremadamente valioso es pedir retroalimentación con los equipos de adjudicación. Mi consejo es, en vez de pedir retroalimentación de toda la postulación que han hecho hasta ese momento, vayan específicamente a las cosas de sus postulaciones que les generan dudas. Entonces, puede haber cosas en las que ustedes ya saben que les ha ido muy bien. Si los equipos despliegan puntajes, les va maravilloso, porque así tienen elementos más específicos con los cuales evaluar su postulación. Pero vayan a las preguntas que más dudas les generan. Y algunas preguntas que creo que son buenas para los equipos son,
¿Cómo pude haber mejorado mi respuesta? ¿Qué áreas de oportunidad crees que tengo? ¿Crees que el contenido era claro? ¿Qué necesitaba esta respuesta para hacer un poco mejor? Y así redirigen las preguntas de manera tal que los equipos tengan una mayor capacidad para también responderles concisamente a ustedes y que sepan qué elementos deben de mejorar. Y pidan recomendaciones, tanto para futuros torneos, cosas que pueden mejorar, etcétera. Esto les va a ayudar mucho, 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 mucho. Lo siguiente importante es el circuito. Al final del día es un lugar en donde todos y todas y todos estamos profundamente interconectados. Y eso es muy importante porque lo que las personas dicen tiene un peso significativo. Y a lo que me refiero con esto es, y un pequeño disclaimer acá, esto no significa que siempre debamos buscar caer bien, y sobre todo en el caso de mujeres y disidencias, hay veces donde simplemente tenemos que ser como somos, a veces eso implica ser disruptiva, y ni modo, no pasa nada. No es que siempre buscamos caer bien, pero sí siempre buscar hacer el mejor trabajo posible. Si me comprometí a tener una reunión, voy a estar en la reunión. Si me comprometí a tener una fecha límite para subir preguntas del examen, voy a subir las preguntas del examen antes de la fecha límite. Si prometí hacer 3 mociones, voy a hacer 3 mociones y no las voy a hacer al aventón, las voy a hacer bien. Si dije que iba a estar en todas las rondas del torneo, voy a estar en todas las rondas del torneo. Porque cuando estamos en este tipo de equipos, sobre todo, y quiero ser extremadamente enfática en esto, sobre todo si están empezando su carrera como adjudicación, no hay espacio, y no es que no haya espacio para el error, pero no hay espacio para dejar estas cosas de lado o para pecar de omisión. Esto significa que es extremadamente importante que seamos comprometidas con el trabajo que hemos dicho y que prometamos hacer ese trabajo y lo cumplamos en tiempo y forma. Porque es muy difícil hacer a la gente cambiar de las primeras impresiones que tienen de nosotros en los equipos académicos. Y esto les va a abrir muchísimas puertas a futuro en otros equipos. Porque va a haber gente que se va a acercar a pedir recomendaciones. Por ejemplo, ¿qué piensas de Natalia? Lo hizo bien en el equipo anterior y si lo hizo bien, entonces la recomiendo para el siguiente. Porque inevitablemente nos vamos a encontrar con personas que ya tienen un grado de consolidación mayor en los equipos académicos. Y las impresiones que generamos son importantes para que nos recomienden otros o para que se acerquen al final del torneo a pedirles reto a las demás personas. Y esta es una tendencia que he identificado en el circuito que a mí honestamente me parece muy negativa y es si tenemos equipos que son jerárquicos, en donde nosotros estamos en una postura ya sea de aprendiz o de vicejefa, y hay jefes o vicejefes en el caso de que seamos aprendices, estamos ahí para precisamente aprender. Obviamente, esto no es una regla general, es decir, puede haber ocasiones donde haya gente en distintos puestos de la jerarquía que tenga más o menos experiencia, es irrelevante. El punto es, cuando estamos con gente que identificamos que claramente tiene más experiencia que nosotras, es una oportunidad increíble para aprender y para, obviamente, cuestionar, entre otras cosas, pero para preguntar, para reconocer que hay cosas que no sabemos hacer, y esto es muy importante, no tiene absolutamente nada de malo que haya cosas que no sepamos hacer, porque por eso estamos aprendiendo. Entonces, están abiertas a este tipo de cosas, es extremadamente importante. Em, y yo les recomiendo mucho, al final de su trabajo en adjudicación, acercarse con las personas que identifican en su equipo que tienen más experiencia y pedirles consejo, pedirles retroalimentación, que pudo haber salido mejor. Y eso les va a servir mucho tanto para generar mejores postulaciones como para mejorar el trabajo en equipo que tienen en otros equipos. Em, recuerden también tratar a las personas de los equipos en los que están trabajando con mucho respeto, con el respeto que se merecen, escuchar, ser atentas. No siempre tenemos que ocupar todos los espacios y ser extremadamente vocales en todos los equipos. Hay equipos donde esos roles se van a dar más y se van a dar menos. Es extremadamente importante que también sepamos tomar las cosas con humildad y reconocer de nuevo que estamos creciendo. Nunca vamos a dejar de crecer. En adjudicación siempre vamos a aprender cosas nuevas y diferentes. Entonces es muy importante que lo tomen con respeto y que traten a las demás personas bien. Entonces, sean comprometidas, respalden correctamente esos compromisos, que las personas sepan que si ustedes están en un equipo de adjudicación, pueden estar tranquilas y que sepan que no van a fallar en el trabajo que van a hacer. O si es que van a fallar en el trabajo que van a hacer, avisen con tiempo. Oigan, no voy a poder estar en las rondas de mañana porque tenía un compromiso.
que no puedo mover, entonces voy a reponerlo de esta forma, estando en rondas eliminatorias, lo que sea, o avisen desde el inicio del torneo, tanto a organización como a las personas en el equipo académico que les corresponde. Oigan, no voy a poder estar para ronda uno porque tengo clases, lo que sea, entonces no voy a poder jugar esa ronda, ¿cómo puedo reponer? Y eso les va a ayudar mucho a que la gente sepa qué esperar de ustedes y sean comprometidos. Em, lo siguiente es, muchas veces vamos a empezar como aprendices, inevitablemente, em, así que acepten todos los torneos que puedan. Muchas veces van a ser aprendices en múltiples ocasiones y que las inviten a estos torneos, que se puedan ir consolidando en su carrera como adjudicación, es muy, 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 muy importante. Siempre que puedan, tómenlo, acéptenlo, sigan aprendiendo, sigan creciendo, aunque sean torneos pequeños, eventualmente eso les va a permitir construir una carrera para torneos que son significativamente más grandes o más relevantes en el circuito. Entonces, hagan eso. Lo segundo que les puedo decir es, y aquí estaba el disclaimer que decía al inicio del taller, hay ocasiones en donde consolidarnos como debatientes hace que nos empiecen a invitar a equipos académicos. Esto no es necesariamente una buena práctica, porque el hecho de tener experiencia debatiendo no se traduce necesariamente en tener experiencia adjudicando, pero sí es cierto que nos genera posicionamiento para poder ser invitadas a distintos equipos. Pero hay muchas personas que han iniciado su carrera en adjudicación sin necesariamente tener tanta experiencia como debatiente, lo cual también es importante porque ustedes, si desean hacerlo y hacer ese salto de empezar a juzgar y adjudicar, no necesariamente tienen que consolidarse como personas con experiencia debatiendo. Son solo distintas formas en las que podemos iniciar nuestra carrera como adjudicación. Em, si identifican que les gusta juzgar más de lo que les gusta debatir, entonces igual, sin duda, pueden empezar como cualquiera les guste más. Esto solo, de nuevo, hablando un poco de mi experiencia y cómo empecé a estar en ciertos equipos académicos. Em, pero es muy importante entonces empezar a juzgar. Juzgar mucho también es muy útil. Van a empezar como trainees inevitablemente o como panel. Algo que creo que también es muy útil es pedirle retroalimentación tanto a las personas de adjudicación al final del torneo como, oye, puedes darme las retro de mis retros, el resumen de las retros que recibí. Usualmente los equipos se las van a dar, obviamente anónimamente, porque no pueden saber quiénes les mandaron esa retroalimentación, pero sin duda es extremadamente útil para saber cómo consolidarse. Y lo otro es a las personas de su panel, sobre todo si están con personas principales, por ejemplo, que tienen mucha experiencia, les va a servir un montón acercarse con esas personas a pedirle retro sobre cómo pudieron haberlo hecho mejor en la deliberación. Anótenlo y váyanlo aplicando. Los torneos son prácticas. Al final del día, piénsenlo como si estuvieran debatiendo. Vayan metiendo estrategias diferentes, vean cómo se adaptan esas estrategias y de qué manera creen que podrían consolidarlas mejor. Si hay estrategias con las que no se sienten cómodas, intenten distintas maneras de tomar notas, eh, intenten distintas formas de dar retro, hasta que encuentren algo con lo que se sientan más cómodas, porque eso les va a permitir pues simplemente explorar, ser imaginativas, salir un poco de la caja. Algo que se me olvidó decir un poquito más arriba es, pero también es relevante para esto. Todas las postulaciones que hagan inevitablemente van a tener algún elemento de retroalimentación de equidad o de retroalimentación académica. Em, aquí es importante llevarse muy bien y ser muy cuidadosas y respetuosas del trato con otras personas de otros equipos. Por ejemplo, si soy adjudicación de un torneo, tengo que tratar con mucho respeto a las personas que son equidad del torneo y esto es particularmente importante porque eventualmente voy a recibir retroalimentación de equidad si estoy postulando. Esto de nuevo no significa que siempre tengamos que ser políticamente correctas. Hay momentos en donde los equipos nos demandan ser muy firmes y ser muy expresivas respecto a las cosas que nos molestan, pero yo soy fiel creyente de que estas cosas siempre pueden hacerse de la manera más respetuosa posible, sin ofender a las demás y sin violentar atributos protegidos, evidentemente. Pero cuando ustedes pidan retroalimentación, ya sea feedback académico o de equidad, mi recomendación particular es vayan estratégicamente a las personas que les van a poner buena retro. Porque si ustedes simplemente suben, por ejemplo, una historia en Instagram y dicen, hola, por favor, dejen de retro, no saben la calidad de la retroalimentación que van a recibir, no saben quién les va a poner retroalimentación, no saben la calidad de esos comentarios, no saben si va a ser una buena retro o no. Entonces, mi recomendación es ir específicamente a personas con las que ustedes hayan tenido buenas experiencias, que saben que les van a dejar una buena retroalimentación, que les va a servir como un factor decisivo para que adjudicación me tome en cuenta para ese equipo.
Am, lo cual también me lleva a, por ejemplo, Nat, yo tuve un torneo contigo recientemente, creo que lo hice bien como aprendiz. Si te llega a existir alguna otra opción de torneo, ¿podrías recomendarme? Ah, mira, honestamente podría hacerlo, honestamente creo que falta este elemento para que pueda recomendarte, pero atrévanse a pedir esas cosas. La verdad es que para mí ha sido una herramienta bien útil en medida en la que creo que muchas veces no se nos ocurre que podemos pedirlo y podemos tomar esos espacios eh, en vez de esperar a que ocurra. Em, entonces eso. Otro elemento que a mí me parece muy útil de estar en equipos de adjudicación es constantemente vamos a tener que estar generando emociones. Diría que es una de las partes más importantes de nuestro trabajo, entre otras cosas. Por lo que les recomiendo, independientemente si están siendo parte de equipos de adjudicación o no, para mí generar ese salto de juzgar a adjudicar es estar constantemente informada, practicar emociones, practicar distintos fraseos, hacer esfuerzos por mitigar nuestros sesgos propios. Por ejemplo, si no están siendo parte de un equipo, yo creo que una buena práctica es hacer ejemplos de emociones, rebotarlas con personas que tienen experiencia y preguntarles, oye, ¿qué opinas de esta emoción? No emociones que vayan a poner en torneos porque eso es éticamente incorrecto, sino emociones que simplemente se les ocurran, donde creen que pueden mejorar fraseo, etcétera, y rebotarlo con otras personas y constantemente estar teniendo esta retroalimentación, estos feedbacks. O, por ejemplo, emociones que ya se hayan usado en otros torneos, rebótenla con gente con experiencia y piensen, oye, ¿qué elementos de esta emoción te parecen buenos? ¿Crees que es una emoción que es balanceada? Y esto les va a dar buenas ideas, tanto para cuando postulen, hacer mejores emociones, como para poder tener una actualización constante de mejores emociones cuando estén siendo parte de equipos de adjudicación. Vale. Otra cosa que a mí me parece muy importante es, cuando sean parte de un equipo académico, sean proactivas. Creo que la proactividad es muy importante porque hay personas que suelen aceptar cargas sin necesariamente delegar y cuando ustedes se ofrecen a hacer ciertos trabajos, sobre todo si están iniciando, me parece muy útil para que las personas en los equipos las identifiquen, vean que ustedes están siendo proactivas, que pueden hacer el trabajo y que les empiecen a delegar responsabilidades. Creo que en medida en la que, y obviamente gente que podemos ser más o menos introvertidas, entonces entiendo que esto puede representar salir un poco de una zona de confort, pero sin duda creo que la proactividad no necesariamente tiene que ser extremadamente vocal todo el tiempo, pero sí, por ejemplo, si en una reunión hay una pregunta sobre, oigan, ¿quién podría hacer este calendario para la próxima semana? Ah, yo lo hago, listo. Entonces creo que esa proactividad no necesariamente se traduce en extroversión, pero sí en tomar esas tareas que otras personas en el equipo a veces no quieren hacer, creo que nos puede posicionar muy bien. Em, Si ustedes deciden no hacer una carrera de adjudicación que tenga un salto de batir, juzgar, adjudicar y que sea juzgar, adjudicar, mi recomendación es juzgar estratégicamente. No siempre significa juzgar absolutamente todo, porque creo que a veces juzgar absolutamente todo nos hace tener un nivel de sobreexposición que no es necesariamente bueno. Mi recomendación es juzguen dentro de la medida de lo posible. Yo creo que juzgar de 2 a 3 torneos al mes es más que suficiente. Y les recomiendo mucho, mucho, mucho juzgar torneos eh, grandes o torneos que tienen una excelente calidad académica. Torneos, obviamente, como se mude, por ejemplo, TODI, TRD, los torneos que dan Cupa Round Robin, ese tipo de torneos me parece una excelente forma de consolidarse juzgando. ¿Por qué? Lo primero es usualmente los equipos de adjudicación de estos torneos tienen un mayor compromiso por entrenar a sus personas juezas o por darles retroalimentación de los feedbacks que han tenido. Entonces, es lo primero. Lo segundo es, la verdad es que los equipos suelen ser un poco más duros en la retroalimentación que dan, pero eso no es necesariamente malo porque nos da mejores elementos de cómo mejorar en general. Entonces, me parece bastante, bastante útil. Y tercero, los paneles también suelen ser de personas un poco más consolidadas. Y eso a ustedes les ayuda, como les decía al principio del taller, a poder acercarse a pedir retro dentro de su panel y que esto les sirva significativamente. Y porque a veces la sobreexposición, igual que cuando debatimos demasiado, nos da burnout o simplemente ya no queremos, nos quema. Entonces sean cuidadosos con la cantidad de cosas que juzgan y adjudican. Em, lo siguiente es postulen a juezas financiadas o jueces independientes siempre que puedan,
por la misma lógica en la que postular adjudicaciones funciona, para recibir retro, para ver cómo les va. De nuevo, incluso si creen que no van a quedar, honestamente la retroalimentación es súper útil. Y hagan los exámenes de adjudicación con esmero, con cuidado y con tiempo. Em, Porque también pueden pedir retro estas cosas. Por ejemplo, yo ya sé que a mí lo que más trabajo me cuesta es responder exámenes, porque siempre me ha costado trabajo responder exámenes, siempre me pongo nerviosa. Yo ya sé que es mi talón de Aquiles. Entonces, me tomo mucho tiempo y mucho cuidado en responder mis exámenes, los reviso varias veces. Si ustedes saben que esta parte del proceso es algo que les cuesta más trabajo y que a veces es lo que les está costando, por ejemplo, ser principal en un torneo, a pesar de que empiezan siendo panel y luego terminan siendo principales, entonces con mayor razón pidan retro de sus exámenes. A mí siempre me ha servido mucho guardar copias de mis respuestas, porque inevitablemente hay exámenes que se reciclan o puede haber preguntas que son muy similares. La verdad es que ya tener la respuesta te ayuda mucho a reconocer qué errores has cometido constantemente, etcétera. Em, lo siguiente es, sean pacientes, sean muy pacientes. Consolidarse como adjudicación tarda años, años, y se los digo hablando de la experiencia personal. A veces queremos hacer ese salto muy rápido y la verdad es que igual que cuando estamos debatiendo, es un proceso que toma tiempo, toma práctica, toma esmero, toma compromiso. Em, entonces, seamos pacientes con nosotras mismas, con nuestros propios procesos. No les diré hay un tiempo mínimo o máximo. Yo puedo decirles, por ejemplo, mi carrera de adjudicación me ha costado 3, casi 4 años. Para muchas personas ha sido así y les va a ser extremadamente retributivo ver ver las cosas en retrospectiva, e identificar que efectivamente han mejorado y se han posicionado correctamente, pero nada de esto es posible si no son pacientes. Y la paciencia implica caernos muchas veces con la misma piedra, cometer los mismos errores y no pasa nada. Es una parte absolutamente normal del proceso de aprendizaje. Entonces, sean pacientes. Am, y otro elemento muy importante aquí es, yo sé que mucho de lo que les he dicho en este taller es sobre ser amable con las demás personas, etcétera. Pero también quiero ser muy enfática en que usualmente a las mujeres y personas disidentes se nos trata diferente en los equipos de adjudicación. Usualmente eso implica que se nos demerita más, que se nos mansplainea, que tenemos que trabajar el doble que otras personas para posicionarnos, que vamos a tardar significativamente más que otras personas, que no se nos va a reconocer incluso si llegamos a tener puestos muy importantes en el circuito. Y a veces es lidiar con todas esas cosas y ser extremadamente resiliente. Y es una mezcla entre reconocer cuando sí necesito aprender y reconocer cuando ya tengo una consolidación suficiente que esas críticas no me molesten. Em, entonces, simplemente encontrar un balance. Yo sé que esto es muy complejo. La verdad es que incluso las personas que llevamos mucho tiempo nos ha costado sangre, sudor y lágrimas encontrar el punto medio, pero muy humana y muy transparentemente les digo que hay que ser pacientes y hay que encontrar esos pequeños elementos, esas pequeñas victorias que nos hacen consolidarnos. Y lo último, y esto es extremadamente importante y con esto quiero cerrar el taller. Tenemos una, tenemos una tendencia cada vez mayor haber menos mujeres y personas disidentes postular o ser parte de equipos de adjudicación. Yo creo que esto tiene una variedad de factores, sin lugar a dudas. A veces el circuito puede ser un lugar que es violento contra nosotras, sin duda alguna. Pero también muchas veces no postulamos por miedo o porque no sabemos si vamos a quedar en los equipos. Entonces, liden con el síndrome del impostor de la mejor manera posible. Reconozcan que su esfuerzo vale y que es importante y que merecen mucho estar en esos espacios, que su nombre aparezca ahí y que vale la pena por lo menos intentarlo. Em, Creo que esta es la única forma en la que podemos romper con ese círculo vicioso en el que no aplicamos porque nos da miedo o no aplicamos porque sabemos que no se nos va a reconocer. Creo que en ocasiones es romperlo por medio de efectivamente aplicar esos espacios y tomar el espacio que nos merecemos, el reconocimiento que merecemos. Em, ha habido muchas personas que no están lo suficientemente capacitadas en este tipo de equipos y si esas personas han podido llegar a esos espacios, sin duda, muchas otras personas también podemos hacerlo. Entonces, tomen esos espacios, vale la pena, su esfuerzo es válido, merecen ocuparlos
Y pues esto es un breve crash course de cómo hacer este salto. Si en cualquier momento quieren buscarme para consejos adicionales, pequeños talleres sobre cómo juzgar, posicionamiento, ese tipo de cosas, siempre estoy súper abierta a hacerlo. Y nada, ha sido un placer. Espero que les haya gustado este breve taller.